Aunque no podemos controlar el futuro, nos estamos enfermando de preocupación por él. Esto podría deberse a que no controlamos el futuro, y esa falta de control es la razón por la que nos asusta. O pensamos que podemos controlarlo dándole vueltas en la cabeza o quizás rezando a deidades, solo para descubrir que el futuro sigue siendo impredecible a pesar de nuestros esfuerzos. Los antiguos estoicos buscan abrazar la imprevisibilidad del futuro y de muchas otras cosas que no están bajo el control del individuo. Según los estoicos, las cosas que no dependen de nosotros no deberían ser nuestro enfoque. En última instancia, no podemos determinar su curso. Intentar hacerlo es una pérdida de tiempo y genera miedo y ansiedad. Estas pasiones, como las llamarían los estoicos, son perjudiciales para la tranquilidad de la mente. No queremos pasar nuestro valioso tiempo preocupándonos por lo que viene, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas se encuentran en este terrible estado de preocupación continua, incluso por las cosas más pequeñas e insignificantes. Según Epicteto, por ejemplo, deberíamos enfocarnos exclusivamente en las cosas que están en nuestro poder y tratar con desprecio aquellas que no lo están. Incluso las cosas que consideraríamos lo suficientemente importantes como para gastar nuestra energía mental en ellas no son dignas de nuestras preocupaciones. Si solo nos ocupáramos de nuestras propias acciones, pensamientos, opiniones y objetivos, entonces las cosas que están fuera de ellos no serían de nuestra incumbencia y, por lo tanto, no nos preocuparían ni las anticiparíamos con miedo. Simplemente vendrán y se irán, como ráfagas de lluvia o las olas del mar, y mantendremos la paz interior a pesar de ellas. Suena tan fácil y lógico, pero la mayoría de la gente dirá que el ideal estoico de una mente imperturbable es difícil y quizá casi imposible de alcanzar. Pero no te preocupes. Incluso un poco de progreso, un poco menos de preocupación, la mayoría lo considera una mejora bienvenida. Entonces, ¿cómo podemos dejar de preocuparnos por las cosas que no están bajo nuestro control, especialmente si es lo único que hacemos? Afortunadamente, en sus escritos, los estoicos nos dejaron algunos valiosos antídotos que podrían ayudarnos a preocuparnos menos en un universo fuera de control. 1. Ser prudente. Podríamos ver el acto de preocuparse como una forma de complacerse. Los que se preocupan se revuelcan en sus muchos pensamientos sobre el futuro, todos ellos historias creadas por ellos mismos. Como si fuera nuestro programa de televisión o videojuego favorito, elegimos entretenernos con estas fantasías y las mantenemos fluyendo para ocupar nuestra mente. Pero según el político y autor estoico Séneca el Joven, hacer esto no es una buena manera de vivir. Él argumentaba que muchas veces la mente crea formas falsas a partir de lo que perciben nuestros sentidos, haciendo que la realidad parezca peor de lo que es. Él afirmó, la mente a veces se fabrica para sí misma falsas formas de maldad cuando no hay señales que apunten a ningún mal. Interpreta de la peor manera alguna palabra de significado dudoso o imagina que algún resentimiento personal es más grave de lo que realmente es, considerando no cuán enojado está el enemigo, sino hasta dónde podría llegar si se enoja. Fin de la cita. Estas fantasías pueden parecer útiles, ya que creemos que podemos usarlas para anticipar el futuro. Pero al ocupar nuestra mente con todas estas imaginaciones y especulaciones, podríamos causar sufrimiento innecesario para nosotros mismos y para los demás. El pánico es contagioso, y así, si esparcimos pesimismo y fatalidad, otros nos seguirán. Por ejemplo, vemos a un grupo de hombres acercándose a lo lejos. No conocemos a estos hombres, no sabemos de dónde vienen ni cuáles son sus intenciones. Al ver a estos hombres, ahora nos inventamos las fantasías más descabelladas. Vienen por nosotros. Seguramente nos van a secuestrar y luego nos golpearán, nos torturarán usando los métodos más brutales. Y con las manos temblorosas, las piernas flojas y el sudor corriéndonos por la frente, les decimos a los demás que nuestras vidas se acabaron. Todos empiezan a entrar en pánico, pero al cabo de un rato, aunque se ven intimidantes, estos hombres simplemente pasan de largo. Algunos incluso nos saludan. Así que, en resumen, no pasó nada terrible. La mayoría de las veces, nuestras fantasías sobre el futuro no se hacen realidad. No existen fuera de nuestra mente. Sin embargo,
Muchas personas pasan cada hora despiertos creando y alimentando estas fantasías de todos modos. Pero como dijo Séneca, la vida no vale la pena vivirla y no hay límite para nuestras penas si nos entregamos a nuestros miedos al máximo. En este asunto, deja que la prudencia te ayude y enfréntalo con un espíritu resuelto, incluso cuando esté a la vista. Fin de la cita. Así que Séneca nos ofrece una solución que podemos usar para protegernos del catastrofismo: ser prudentes. En este contexto, parece señalar la importancia de ser conscientes de nuestras fantasías y mantenerlas a raya tanto como sea posible. Así que, incluso cuando hay una señal clara de que una amenaza podría acercarse, según Séneca, aún debemos ser prudentes respecto a nuestros pensamientos al respecto. Es decir, es una forma de autocontrol, el control sobre cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, en este caso, lo cual requiere práctica. 2. No ser un explorador cobarde. En sus discursos, Epicteto habla de un explorador cobarde que fue enviado a Roma y regresó aterrorizado. El explorador informó que el estado de Roma es temible. Hay muerte, hay exilio, hay pobreza, y todas estas cosas son terribles, y que el enemigo está sobre ellos. Pero cuando Diógenes fue enviado a Roma como explorador, regresó con un informe diferente. Él no negó lo que el otro explorador había visto. En efecto, había muerte, exilio y pobreza, pero en lugar de entrar en pánico por estas cosas, dijo: la muerte no es un mal, ya que no es deshonrosa. Dormir en el suelo es el lecho más suave. No hay enemigo cerca. Todo está lleno de paz. Fin de la cita. Cuando le preguntaron a Diógenes por qué pensaba que no había ningún enemigo cerca, respondió: ¿acaso me ha alcanzado algún proyectil? ¿He recibido alguna herida? ¿He huido de alguien? Fin de la cita. No es la situación en sí misma, sino cómo la percibimos lo que nos lastima. El explorador cobarde y Diógenes se encontraron con la misma situación. Pero aunque el explorador lo percibió como algo terrible, Diógenes lo calificó como lleno de paz. La diferencia crucial entre ambas observaciones es cómo juzgan lo que han visto. Si percibes las cosas que observas como terribles, entonces no es de sorprender que te preocupes por la posibilidad de que sucedan. Porque el explorador temía tanto lo que había visto en Roma. En sus pensamientos, el enemigo ya estaba sobre ellos, pero Diógenes no percibió nada de lo que vio como una amenaza, ni como algo terrible, así que para él no había razón para preocuparse. Por supuesto, según los estoicos, Diógenes vio la situación en Roma de manera más precisa. Ningún enemigo se estaba acercando. La muerte, el exilio y la pobreza no son terribles, ya que estas cosas no entran en conflicto con la virtud. Son los llamados indiferentes. Los indiferentes no son ni buenos ni malos y no suman ni restan a una vida feliz. La muerte, por ejemplo, es un indiferente no preferido, lo que significa que aunque se opone al bienestar físico humano, es decir, al final de la idea y la ocurrencia de la muerte no tienen por qué afectar nuestra felicidad mientras estamos vivos. La muerte es parte de la vida y sucede cuando tiene que suceder. Así que el antídoto aquí es ver las cosas con claridad y evaluar si realmente valen la pena preocuparse o no. 3. No ser un mendigo. Según los antiguos estoicos, Zeus, el rey de los dioses, decide lo que nos sucede y ningún tipo de pensamiento o preocupación puede evitarlo. Afortunadamente, esto no significa que seamos totalmente impotentes. Zeus nos dio a los mortales un regalo especial, la capacidad de elegir. Puede que no seamos capaces de ir en contra de su gobierno, pero sí podemos elegir cómo afrontamos lo que nos presenta, sin importar cuán sombrío sea. Todo lo que Zeus hace, quiere y decide está fuera de nuestro control. Y a veces puede ser tan caprichoso como el clima holandés. Desear algo que está en manos de Zeus es prepararse para la decepción. Oponerte a algo que Zeus ordena y te espera un camino difícil. Así que, al preocuparnos por lo que pasará o no pasará,
dejamos que nuestra felicidad dependa de los caprichos del destino. Cuanto más queremos algo, más tendemos a preocuparnos por ello. ¿Y si mi esposo me engaña? ¿Y si pierdo mi trabajo? Pero ninguna cantidad de preocupación, ni siquiera de rezos, cambiará el resultado final del destino. ¿Por qué enfocarnos en lo que no depende de nosotros? ¿Por qué no ocuparnos de lo que sí depende de nosotros? Cito, o los dioses tienen poder o no lo tienen. Si no lo tienen, ¿para qué rezar? Si lo tienen, ¿por qué no rezar por otra cosa en vez de pedir que las cosas pasen o no pasen? Reza para no sentir miedo, deseo ni tristeza. Si los dioses pueden hacer cualquier cosa, seguramente pueden hacer eso por nosotros. Pero esas son cosas que los dioses dejaron a mi cargo, y no es mejor hacer lo que depende de ti como un hombre libre que ser controlado pasivamente por lo que no depende de ti, como un esclavo o un mendigo. ¿Y qué te hace pensar que a los dioses no les importa lo que depende de nosotros? Fin de la cita. Así que este pasaje de las Meditaciones de Marco Aurelio nos presenta dos formas de afrontar el futuro: enfocarnos en las cosas que dependen de nosotros o rezar a los dioses para que hagan que las cosas sucedan o no sucedan, como mendigos. 4. Estar contento con el destino. Cuando nos preocupamos, significa que si el futuro nos agradará o no depende de los criterios que hemos establecido para él. Tememos que el futuro finalmente se revele sin cumplir nuestras expectativas. Por ejemplo, que perderemos nuestro trabajo, ya que deseamos un futuro en el que aún tengamos nuestro empleo. O queremos ser famosos en el futuro, así que nos preocupa no llegar a serlo. Seremos infelices si el futuro no nos da lo que queremos. También seremos infelices si nos da lo que no queremos. En ambos casos, dejamos que circunstancias externas que no controlamos decidan cómo nos sentimos. La humanidad, en general, ha atado sus estados mentales a las circunstancias externas. Y así, a menudo pasamos nuestros días buscando fuentes externas de felicidad y evitando fuentes externas de dolor. Pero al hacer esto, nuestro sufrimiento no tendrá fin, ya que el mundo exterior es poco confiable. Y por eso, nos preocupamos. ¿Nos concederá el destino nuestros deseos o no? ¿Nos librarán los dioses de la desgracia o no? Así que habría dos soluciones para este problema. La primera solución es, de alguna manera, manipular el destino para que nos dé exactamente lo que queremos, así no tendríamos que preocuparnos por no conseguirlo. Sin embargo, eso no es posible, como bien observaron los estoicos. La segunda solución es desear exactamente lo que va a suceder. En el Enquiridión, Epicteto afirmó que si deseamos que nuestros hijos, esposa y amigos vivan para siempre, somos tontos porque queremos controlar cosas que no nos pertenecen. Pero, dijo Epicteto, si deseas que tus deseos no se vean frustrados, eso sí está bajo tu control. Ejercita, entonces, lo que está en tu control. Es dueño de cualquier otra persona aquel que puede conceder o quitar lo que esa persona desea tener o evitar. Así que, quien quiera ser libre, que no desee nada ni rechace nada que dependa de otros. De lo contrario, necesariamente será un esclavo. Fin de la cita. Según los estoicos, si nuestra satisfacción no depende de las circunstancias externas, somos realmente libres. Nada de lo que ocurra nos perturbará. Y así, si aceptamos cualquier cosa que el futuro nos depare, ¿qué nos queda por preocuparnos? Gracias por ver el video.